Listo. Sí, justo como lo que acaban de mencionar ustedes. La sesión pasada hemos hablado sobre las concepciones o la concepción de la posmodernidad en la literatura o de la literatura. Es decir, cómo es que la literatura vino transcurriendo a través de los tiempos o a través de las épocas, distintas épocas, hasta la actualidad y dónde nos encontramos ahora mismo, ¿verdad? Entonces fue en la cual nosotros habíamos mencionado cómo es que la literatura iba desarrollándose. Hemos desarrollado de manera asincrónica, hemos desarrollado de manera en la cual a través del tiempo, ¿quién era el punto principal como protagonista principal en la literatura? ¿Verdad? Así que el día de hoy vamos a tocar la sucesión de esa misma clase, ¿no? Recuerden ustedes también que habíamos hablado sobre dónde nos encontrábamos nosotros ahora mismo, en qué época estamos de la literatura o en qué época, ¿no? Habíamos hablado sobre la época contemporánea, la época postmoderna y nos habíamos quedado ahí exclusivamente, ¿no? Ahora, chicos, y ahora sí, paso a compartir pantalla. Y acá está. Para poder hablar ya de nuestro tema. Algo que nos va a ayudarnos a poder entender también los temas que hemos trabajado la sesión pasada es justo identificar estos rasgos distintivos de cada época. ¿Sí? Utilizar o mencionar, mejor dicho, estos rasgos nos va a ayudarnos a poder no solamente distinguir las épocas, sino también a podernos ubicar de mejor manera ya con respecto a la literatura. Y también analizar y verificar la situación misma de nuestra sociedad, sobre todo, ¿sí? Entonces, vamos a trazarnos ciertas metas para poder empezar esta sesión. Al finalizar esta sesión, jóvenes, cada uno de nosotros vamos a poder realizar con mucha propiedad un cuadro comparativo de la época contemporánea, de la época posmoderna y de la época moderna de la literatura. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta, siempre en cuando, la realidad en la cual nos encontramos. Miren, vamos a ver varios puntos. Primero, tenemos el cambio generalizado en todas las esferas del acontecer humano. Segundo, la desilusión y también tenemos el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? 3, la redefinición del concepto ser humano. Miren, la redefinición del concepto ser humano. Y luego tenemos la negación de la continuidad histórica. Y por último, tenemos aquí, bueno, este no es lo último por si acaso, también continúa todavía más datos importantes. Aquí como punto número 5 tenemos la desconfianza de la institucionalización. Puntos clave para que nosotros podamos evaluar un poquito más acerca de los rasgos distintivos de cada época, ¿de acuerdo? Para lo cual vamos a armar cinco salas. En las 5 salas, cada equipo va a tener que analizar sobre estos rasgos y vamos a discutir un poquito y compartir ideas, ¿sí? Solamente de los datos que te estoy facilitando. Ahora, si usted ya por propia cuenta o como equipo desea un poquito más, perdón, ampliar el tema, chévere, pero van a tener muy corto el tiempo. El tiempo en el cual ustedes van a poder analizar cada uno de estos rasgos, solamente van a utilizar entre 5 a 8 minutos, más nada, ¿ok? Creo que va a ser suficiente. Hablo de equipos y están que se escabullen de la reunión. ¿Por qué son así jóvenes? Bien, vamos a empezar entonces a formar los equipos. Dar a conocer. Y sobre todo quiero calificar cómo es su modo de organizarse en equipo, ¿ya? ¿Cuánta organización tienen ustedes en equipo? Y me voy a dar aquí cuenta, me voy a dar cuenta aquí y luego les voy a explicar qué cosas veo o analizo o escucho para darme cuenta si se organizaron o no, ¿ya? Luego les digo al final. Empecemos entonces, vamos a darle tiempo al primer equipo, quienes nos van a hablar sobre el rasgo número 1.
Cambio generalizado en todas las esferas del acontecer humano. Vamos a invitarle en esta ocasión a Kilma para que ella nos pueda hablar sobre el tema, ¿sí? Adelante, Kilma. Compañera Kilma, habla, por Como favor. creo que Kilma no se encuentra, ¿no? Bueno, ya chicos, entonces el rasgo número 1, jóvenes, nos dice acerca del cambio generalizado en todas las esferas del acontecer humano. Miren, aquí abarca desde el pensamiento filosófico hasta la cultura popular. Las personas de estas épocas, ¿ya? Estamos justo en la época postmoderna, ¿sí? En la cual abarca, dice el pensamiento filosófico. Las personas aquí, de hecho, ya un poquito han empezado a poder filosofar acerca de la realidad del medio en la cual se encuentra. Los conflictos internacionales, el genocidio y las finanzas, hasta las series de televisión. Este cambio implica que las ideologías sostenidas por las grandes teorías de la humanidad serán cuestionadas y en muchos casos rechazadas por no considerarse adecuadas a la era postmoderna. Hey, ¿qué nos está diciendo aquí? Definitivamente, durante el transcurrir de las épocas han surgido ciertos cambios. Muchos cambios han sido para bien y muchos cambios han sido para mal. Por ejemplo, a favor de nuestros conocimientos, ya la tecnología ha ido avanzando cada vez más, ¿sí? Pero muchos cambios para la naturaleza ha sido como una oposición bien tremenda, bien grande, ¿no? Mientras va desarrollándose el mundo actual con esto de la época moderna, con esto de la evolución de la tecnología y demás aspectos, también estamos yendo en contra de la naturaleza. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la contaminación, en el aspecto en que la capa de ozono se va a deteriorando un poquito más. Miren, entonces estos casos, este cambio implica que las ideologías sostenidas por las grandes teorías de la humanidad serán cuestionadas, en muchos casos rechazadas por no considerarse adecuadas a la era postmoderna. Y de hecho también, jóvenes, hay muchos aspectos que no solamente la evolución en la tecnología y otros aspectos van a ser pues cuestionados. Muchos otros aspectos, incluso de la práctica de valores o la actitud misma del ser humano, es rechazada ya. Y yo no tengo en contra nada, nada, jóvenes, de nuestros amigos, eh, bueno, no saben si de repente son femenino o masculino. Yo no tengo en contra nada de ellos. Y es más, si ustedes, alguien aquí, se siente así, ¿no? En lugar de identificarse con su sexo, de repente no se quiere identificar con ellos, sino con otro, bueno, esa es su opinión personal, ¿no? Es su opinión personal, su decisión propia. No, no tengo en contra de eso, no tengo en contra, pero siendo realistas, de repente no va a ser tanto aceptado por la sociedad o por algún grupo de la sociedad, ¿no? Entonces, miren, hay cambios generalizados que ocurre en el acontecer del ser humano día tras día, ¿no? Miren los cambios que estamos observando. Ahora vamos a hablar sobre otro rasgo que tiene que ver con lo que es la literatura. Y miren, el rasgo número 1 tiene bastante que ver con esos detalles. Vamos a invitar del equipo número 2 al compañero, en este caso al compañero Dani. Compañero Dani, adelante de la sala número 2, quienes nos van a hablarnos sobre el rasgo número 2, desilusión y escepticismo. Compañero Dani.
profesora Giovanna, ¿puedo participar yo? ¿No está Dani? A ver, vamos a verificar si está Dani. Sí está Dani. Dani Coiso. Sí está Dani Coiso. A ver, ¿usted quién es Ruth? Sonia, profesora. Sonia. Ya, y Sonia, ¿cómo se organizaron? ¿No habló nunca Dani? ¿No participó en su equipo, Dani? Parece que su señal está un poquito mal. Entonces no participó en el equipo, ¿verdad? Sí ha entrado, pero ahorita no está participando, profesora. No. Yo le digo que si ha participado en el equipo, es decir, ha dado sus ideas, por lo menos habrá escrito por el chat, yo opino esto, compañeros, creo que la desilusión y el escepticismo es esto. ¿Participó? No, ya está. Su silencio me dice que no. Entonces, adelante, Sonia, no perdamos tiempo. Bueno, profesora, sobre lo que es desilusión y escepticismo. La desilusión nos indica lo que es el nihilismo, nos indica que en aquella vez no había no había esa libertad de expresión, lo que hay ahora. Gracias a la Revolución Francesa, ahora ya hay libertad de expresión, la igualdad de género, lo que es la democracia, porque antiguamente antes de eso no había eso, ¿no? Porque lo que nos dice el nihilismo es que una persona no creía en nadie, ni en él, no creía en nada, ni decía que la vida no tiene sentido, ¿no? Y ¿qué más puedo? Eso no me puedo decir, profesora. Gracias después de los años 80 y 90 ya empieza, el escepticismo ya cambia, ¿no? Ya vemos ahora lo que estamos viendo, lo que es la igualdad de género, todo eso, y también gracias a la tecnología que ya nos podemos informar. Eso sería, profesora. Ok, bien, Sonia, ¿verdad? Ya, check. Profesora. Ya, ok, chicos. Entonces, miren, esta desilusión dice en constante revisión, parece sufrir cambios a partir de los años 80 y 90. Una consulta, chicos. ¿Han podido entender a qué se refería en esta época la desilusión y el escepticismo? ¿Por qué desilusión? No sé, ¿alguien del equipo tal vez? ¿Por qué se dice desilusión, jóvenes? De profesora. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Bien, jóvenes. Se dice, jóvenes, desilusión, particularmente cuando, miren lo que dice aquí, claramente, vamos. Quiso decir algo su compañero. Ya, su señal está un poco pésima. Dice, la modernidad, miren, habla un poco sobre la modernidad, aparte de eso, ¿no? Pues en ella se proyecta el fracaso de los ideales de progreso capitalista y las consignas de las revoluciones que le anteceden. Por ejemplo, la libertad, la igualdad, la fraternidad como valores de la Revolución Francesa. Todo empieza, prácticamente la Revolución Francesa, jóvenes, recuerden ustedes la historia un poquito, la época contemporánea, la literatura contemporánea se basa bastante, ¿ya? Hablando también sobre la Revolución Francesa. De hecho, en el Perú, muchos de estos valores han sido también hasta el momento no se nota en realidad la práctica de estos valores. Ya no tanto como aquellas épocas.
antes, mucho antes, hablando de Perú, ¿ya? Hablando de Perú, cuando ya los españoles ya nos habían invadido y todo lo demás, los héroes, los grandes literatos que incluso apoyaron a los gobiernos pasados de aquellas épocas, apoyaron en poder defender a la raza indígena, apoyaron en poder defender el contexto, la cultura, la realidad peruana. Pero después de un tiempo aquí, ya no existen literatos que puedan apoyar a un gobierno a poder defender la raza indígena o la cultura andina o la cultura o lo que todas las riquezas que pueda poseer el pueblo peruano. Ya no hay. Todos pueden apoyar, pero bajo un interés personal, ¿no? Todo prácticamente se ha tergiversado, se ha malogrado estos valores, estos principios, y ya no hay. Y ciertamente esta desilusión, dice, en constante revisión, parece sufrir cambios a partir de los años 80 y 90, como veremos más adelante, ¿no? Miren, desde muchos años. Y luego todavía dice así pues se pensará en este estado anímico generalizado como un rasgo preponderante de la posmodernidad temprana, de la década de los años 50 hasta mediados de los 80. Hoy en día es difícil concluir que el desencanto ha pasado o se ha agudizado, pues nos encontramos inmersos en una serie de procesos ideológicos, paradójicos, que no permiten tomar una postura absoluta al respecto. Es así en la cual nos encontramos en esta realidad, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos ahora al tercer rasgo. Vamos a invitar a su compañero Rodrigo de el rasgo número 3. Rodrigo, adelante, Rodrigo. Lo escuchamos. A lo que pude entender, el concepto de ser humano ha ido cambiando a través del tiempo. Cada época se definía a la persona de una manera distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto ha cambiado aún más, ya que se considera al ser humano como un ser paradójico, algo inentendible, porque a pesar de que quiere, por ejemplo, a pesar de que quiere la paz, siempre lo va a buscar a través de la guerra. También en la última etapa, más que nada por la otredad, que sería referirse a sí mismo en tercera persona, más que nada para empatizar con otras culturas y otras personas, más que nada. Además, el ser humano está atado a su necesidad de dominio, a su necesidad de poder. Es por eso que muchos quieren ser gobernantes de algún tipo, quieren ser los líderes de alguna manera. Y a pesar de todo, son capaces de hacer cualquier cosa para llegar a eso. Ya, ok. Sí, ¿algo más que quiera decir, Rodrigo? Sí, una cosa más, profesor. Adelante. A lo largo del tiempo, lo único que no ha cambiado en el ser humano ha sido que es capaz de herir a sus semejantes, aún manteniendo esa, por decirlo, ese comportamiento de lo que alguna vez fue un cavernícola. A pesar de que se dice que el ser humano es civilizado, aún así se sigue comportándose de manera